Así que primero que nada, no supe que el presidente me elegiría como su compañero de fórmula vicepresidencial hasta literalmente la mañana de la convención del Partido Republicano. Y si retrocedes en el tiempo, recordarás lo que pasó. Así que el sábado, antes de la convención del Partido Republicano, el presidente, de hecho, yo volé hacia el sur, a Florida, para reunirme con el presidente y hablamos. Fue la primera vez que hablé con él explícitamente sobre convertirme en su compañero de fórmula. Y él dijo, sabes, no estoy seguro de lo que voy a hacer, pero probablemente seas tú. Así que diviértete los próximos días. ¿Cómo se supone que te diviertes los próximos días cuando eso es lo que te dice el presidente? Y por supuesto, esa noche él voló a Pensilvania para hacer un meeting en Pensilvania. Y ese fue el famoso momento en el que giró la cabeza y falló. Creo que lo que habría sido una de las grandes tragedias en la historia de Estados Unidos, no solo una tragedia para él personalmente, y realmente creo soy una persona de fe. Imagino que la mayoría de ustedes también lo son. Creo que la mano de Dios evitó que Estados Unidos experimentara una gran tragedia nacional en ese momento. Pero entonces llamé al presidente esa noche. Eran las 2 de la mañana. Llamé al presidente esa noche. Recuerden, esa misma mañana me había reunido con él para hablar sobre convertirme en su compañero de fórmula. Y le digo, señor, ¿cómo está? Y él responde, estoy bien. Acababan de dispararle en la oreja. Estoy bien. Ya saben, casi pierde la vida, pero está totalmente bien. Él dice, ¿cómo se está viendo allá afuera? Y yo le digo, señor presidente, creo que está funcionando bastante bien. Porque recuerdan que tenía esa foto donde levanta el puño icónicamente. Y dije, creo que esa foto pasará a la historia como una de las grandes fotos. Y por supuesto tenía razón en eso. Entonces la mañana de la convención, la mañana en que él anuncia que yo soy su candidato, me llama alrededor de las 11:45. Y no te estoy tomando el pelo, no contesto el teléfono. Y yo, no sé qué pasó. Acabábamos de aterrizar en Milwaukee. Tenemos 3 niños pequeños, ¿sabes? Era un día caluroso. Estábamos tratando de pasar toda la seguridad para llegar a nuestra habitación del hotel. No sé qué pasó. Entonces lo llamo de nuevo 15 minutos después y él contesta el teléfono y me dice, JD, acabas de perder una llamada telefónica muy importante. Dije, sí, señor presidente. Y él dijo, voy a tener que seleccionar a alguien más ahora. Y por supuesto, ya sabes, mi corazón se detiene y pienso que realmente lo va a hacer. Pero luego me pidió que fuera su compañero de fórmula. Él habla. Y ya sabes, el resto es historia, ¿verdad? Lo demás es historia. Esa es la primera historia. La segunda historia que les contaré es que probablemente hemos estado en la oficina oval durante 10 días. Y estoy sentado allí y tenemos una llamada telefónica con un líder extranjero. No voy a mencionar quién. Y es una llamada difícil. Hay algunos temas complicados que tenemos que resolver con este líder extranjero. Y él me pidió que fuera a sentarme detrás de él, en el escritorio Resolute, para que si necesito decir algo pueda hablar directamente por el altavoz. Y es temprano en la administración, así que todavía no hay muchas cosas en la oficina oval. Y hay una especie de caja de madera con un botón rojo sobre el escritorio Resolute. Y pienso para mí mismo, probablemente no sea un botón que quieras presionar, ¿verdad? Así que estamos hablando con este líder extranjero y el presidente me mira, pone al líder extranjero en silencio y dice, esto no está yendo muy bien. Y presiona el botón rojo. Y mis ojos se abren mucho y digo, señor presidente, ¿sabe qué acaba de pasar? Y él me mira y dice, nuclear. Y 2 minutos después, un tipo entra con una Coca-Cola Light y me mira y dice que no era nuclear. Es solo el botón de Coca-Cola Light. Y eso es. Así que ese es el tipo de persona, mis queridos republicanos, que tenemos como presidente de Estados Unidos. Un tipo que puede hacer un buen trabajo y mantener el sentido del humor. Y he aprendido muchísimo, incluso en 130 días, 140 días o el tiempo que llevamos en el cargo. Creo que he aprendido más. He tenido más capacitación en el trabajo que creo que cualquier persona en la historia de tener un empleo durante unos 5 meses. Porque lo que he aprendido sobre el presidente de los Estados Unidos, y supongo que ya lo sabía un poco, pero realmente lo he aprendido. Verlo interactuar con líderes extranjeros, con líderes del Congreso y simplemente haciendo el trabajo de presidente de los Estados Unidos es
Lo que hace que el presidente sea tan exitoso es que tiene el mejor instinto para las personas que he visto en mi vida. Sabe cuando alguien le está vendiendo un montón de tonterías. Sabe cuándo está avanzando, cuándo necesita cortar algo. Sabe cuándo está tratando con alguien en quien puede confiar y sabe cuándo está tratando con alguien en quien no puede confiar. Y creo que si piensas en todo lo que pasa por el escritorio del presidente, quiero decir, supongo que esto fue ayer, solo el lunes, el presidente de los Estados Unidos, por supuesto, estábamos tratando de averiguar qué íbamos a hacer con la situación entre Israel e Irán. Por supuesto, acabábamos de lanzar el ataque tremendamente exitoso que destruyó las instalaciones nucleares iraníes en Fordow y en otros lugares. Gracias. Pero sabemos que los iraníes van a contraatacar y estamos tratando de averiguar si va a ser un contraataque real o si va a ser algo más simbólico, más para salvar las apariencias. Está tratando con los líderes del Congreso sobre ese gran y hermoso proyecto de ley que reduce los impuestos sobre las horas extra y los impuestos sobre las propinas. Gracias. ¿En serio? De verdad es la reforma fiscal generacional más importante que hemos tenido en este país en 30 años y además proporciona miles de millones de dólares para reponer fondos. La financiación de la frontera sur. Eso nos anima y nos da poder para expulsar a los inmigrantes ilegales y detener el flujo de inmigración ilegal hacia nuestro país. Así que estamos haciendo todas estas cosas y eso es solo un lunes en la Casa Blanca. Y no hay persona que pueda, ya sabes, leer todo el material de informes, las decenas de miles de páginas de antecedentes sobre todo esto. Pero lo que necesitas en esa oficina oval es a alguien con buen instinto. Necesitas a alguien que pueda notar cuando una persona está negociando en nombre del pueblo estadounidense y necesitas a alguien que sepa cuándo están negociando en contra de los intereses del pueblo estadounidense. Y te lo digo, no quieres ser una persona en la oficina oval de Donald Trump que esté negociando en contra de los intereses del pueblo estadounidense, porque te echará al demonio y te dirá exactamente lo que van a hacer. Y eso es lo que creo que lo hace un presidente eficaz. Es lo que lo convierte en un líder eficaz para el pueblo estadounidense. Y diré, obviamente soy muy parcial, pero 130 días después de iniciado este mandato, tenemos mucho de qué alardear de la administración Trump y de lo que estamos haciendo en Washington, D.C. Permítanme repasar algunas de las formas en las que la administración Trump ha tenido un éxito rotundo. Permítame comenzar con algo que por supuesto está en las noticias. Y lo que el presidente ha dicho durante los últimos 10 años, si miran la campaña de 2015 y 2016 y lo ha repetido constantemente durante su segundo mandato, es que no quiere que Irán tenga un arma nuclear. Es muy sencillo, desestabiliza toda la región, le da a este terrible régimen poder de negociación. Sobre los Estados Unidos de América, como el presidente suele bromear conmigo, todos en Irán llaman al líder iraní el líder supremo. Es un título bastante impresionante si lo piensas bien. Pero hace unos días me miró en la sala de situación y me dijo, señor, vicepresidente, no tienes que llamarlo el líder supremo, pero lo harías si ese tipo tuviera un arma nuclear. Porque el poder que te otorgan las armas nucleares para desestabilizar el mundo, destruir nuestros intereses económicos, destruir nuestros intereses de seguridad nacional. No quieres que las peores personas del mundo tengan un arma nuclear. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Durante 60 días negoció agresivamente para alentar al régimen iraní a que renunciara a esas armas de manera pacífica. Y por cierto, estaba más que dispuesto a aceptar una solución pacífica a ese problema. Pero de nuevo, esto se reduce a los instintos. Cuando el presidente se dio cuenta de que no iba a haber una solución pacífica a ese problema, envió bombarderos B-2 y lanzó 12 bombas de 30,000 libras sobre la peor instalación y destruyó ese programa. Y creo que hay muchos republicanos, por cierto, me incluyo entre ellos, que después de los últimos 25 años no quieren involucrarse en otro conflicto prolongado y a largo plazo en Medio Oriente. Todos vimos lo que pasó con Irak y Afganistán.
Así que lo que yo llamo la doctrina Trump es bastante simple. Número 1, articulas un interés estadounidense claro, y en este caso es que Irán no puede tener un arma nuclear. Número 2, intentas resolver ese problema de manera agresiva y diplomática. Y número 3, cuando no puedes resolverlo diplomáticamente, usas un poder militar abrumador para solucionarlo. Y luego te largas de ahí antes de que se convierta en un conflicto prolongado. Esa es la doctrina Trump. Y para los estadounidenses que están preocupados de que esto se convierta en un conflicto prolongado, creo que el presidente resolvió eso muy rápidamente. No solo destruimos el programa nuclear iraní, lo hicimos sin bajas estadounidenses. Y eso es lo que sucede cuando tienes un liderazgo estadounidense fuerte. Ahora, déjenme hablarles de otra cosa. Por cada mes que salen los datos de inflación, empleo y salarios, saben, yo entro a la Casa Blanca y lo digo. Esto ha pasado ya como 5 veces, donde parece que todos los economistas y periodistas financieros del mundo dicen que las políticas de Donald Trump van a llevar a una mayor inflación, que van a provocar menos empleos, que van a provocar salarios más bajos. Y por ahora, durante 5 meses seguidos, cada vez que salen las noticias, resulta que las expectativas de los economistas fallaron. Porque los salarios son más altos, la inflación es más baja y nuestra economía está creciendo de una manera que no se había visto en muchísimo tiempo. Eso es gracias a un buen liderazgo presidencial. Y lo voy a relacionar con los instintos. Porque cuando el presidente asumió el cargo, dijo francamente lo que ha estado diciendo durante 30 años, que tenemos que dejar de permitir que empresas y países extranjeros se aprovechen de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Dios permitiríamos eso? Productos fabricados con mano de obra esclava barata de un país extranjero que entran a nuestro país, socavando los salarios y empleos de los trabajadores estadounidenses. Y la razón por la que permitimos que eso sucediera fue durante 30 años. Tuvimos un consenso bipartidista y fallido de que debíamos dejar que basura plástica barata entrara a nuestro país, a costa de los empleos estadounidenses y de las familias estadounidenses que dependen de esos empleos. ¿Saben lo que dijo el presidente Trump? El 2 de abril, él dijo, si intentas socavar los salarios de los trabajadores estadounidenses, si intentas traer esta basura, si intentas exponer al trabajador estadounidense a una injusticia económica que no obligas a tus propios países a enfrentar, vamos a imponer un gran y gordo arancel a lo que traigas a este país. Por una vez te vamos a sancionar. Finalmente tuvimos a un presidente estadounidense que dijo, si quieres destruir los salarios y los empleos de los trabajadores estadounidenses, vas a pagar un gran y gordo castigo por ello. Y eso, creo yo, ha salvado la economía estadounidense. Si quieres socavar el acero de EE, pagarás arancel. Si quieres socavar a los trabajadores auto de EE, pagarás arancel. Economistas dicen, esto causará inflación. Y no, lo que dijo el presidente es que esto va a hacer una de dos cosas. Número 1, va a obligar a mucha gente a trasladar sus fábricas de regreso a los Estados Unidos de América. Y hemos visto más inversión extranjera en los últimos 130 días de la que se ha visto en cualquier otro periodo de 130 días en la historia de este país. O, dijo él, lo que va a provocar es que estos países extranjeros abran sus mercados a los productos manufacturados estadounidenses. Porque aquí está lo curioso. Vas a Alemania, vas a Japón, vas a Corea del Sur. Algunos de estos países, por cierto, son aliados muy importantes nuestros. Pero, ¿cuántos automóviles fabricados en Estados Unidos ves en las calles de estos países extranjeros? Muy a menudo, ninguno. Pero permitimos que todos estos países vengan y hagan negocios en nuestro territorio. Bueno, el trato es comercio justo. Si vamos a dejarte hacer negocios en los Estados Unidos de América, más te vale que nos dejes hacer negocios en tu país, porque así es como creamos prosperidad para los trabajadores estadounidenses. Y el último y más importante tema, y creo que este es el asunto más importante que enfrenta este país, y sin duda fue el tema más importante que estuvo destruyendo este país durante los últimos 4 años, es el tema de la inmigración ilegal.
Ahora bien, si yo hubiera estado aquí en octubre de 2024 y tú me hubieras dicho eso, después de 45 días de la administración Trump, si me hubieran dicho que tendríamos los cruces ilegales en la frontera reducidos entre un 95 y un 99%, habría dicho, wow, creo que el presidente se toma esto muy en serio y creo que el presidente es muy eficaz, pero no hay manera de que logremos reducir los cruces ilegales en la frontera tanto. Y me complace informar que un mes y medio después de iniciada la administración Trump, los cruces ilegales en la frontera se habían reducido en un 99%. Fue un éxito radical y sucedió muy rápido. Y creo, damas y caballeros, que eso salvó a los Estados Unidos de América, porque sabemos exactamente qué. Los demócratas, no porque tuviéramos que leerles la mente, sino porque los demócratas salían y lo decían. Lo que querían hacer con esos 25 millones de inmigrantes ilegales era darles a cada uno de ellos el derecho al voto y convertirlos en dependientes permanentes del Partido Demócrata. Y si hubiéramos permitido que eso sucediera, si hubiéramos permitido que el Partido Demócrata importara votantes en lugar de persuadir a los votantes, eso habría sido el fin de la democracia estadounidense. Escuchas a los medios estadounidenses decir todo el tiempo que Donald Trump es una amenaza para la democracia. La verdadera amenaza para la democracia son los demócratas importando votantes en vez de persuadir a sus conciudadanos. Y ahora en gran medida hemos resuelto ese problema. Si lo miras por primera vez en 50 años, ahora tenemos inmigración ilegal neta negativa. Eso significa que estamos deportando a más personas de las que están entrando por inmigración ilegal. Ese es el mayor testimonio de un cambio en el liderazgo presidencial. Y yo estaba en Estados Unidos cuando los demócratas intentaban decir eso. Lo que teníamos que hacer era aprobar este ridículo y enorme nuevo conjunto de leyes y nuevas amnistías para controlar la frontera sur de Estados Unidos. Y como dijo el presidente en el Estado de la Unión hace apenas un par de meses, resulta que no necesitabas una gran nueva ley para asegurar la frontera. Solo necesitabas un nuevo presidente de los Estados Unidos. Así que hemos hecho todo esto con liderazgo presidencial efectivo y por supuesto tenemos muchos buenos muchachos en Washington, D.C. que trabajan muy duro. Quiero darles un reconocimiento, no creo que estén aquí. De hecho, creo que John Houston y Bernie Marino, espero que estén en Washington, D.C. trabajando en el gran y hermoso proyecto de ley. Están haciendo un gran trabajo. Y tenemos suerte en el estado de Ohio de contar con un gran liderazgo político en todos los ámbitos. ¿Sabes, Bernie? Recuerdo haber hablado con el presidente sobre la candidatura de Bernie Marino. Y ya sabes, el presidente, en serio quiero decir, mira, Sherrod era un candidato difícil. Sherrod Brown era un candidato difícil. Siempre le iba mejor que a los demócratas a nivel nacional. Y el propio presidente era un poco más escéptico que cualquiera. Y teníamos muchos grandes candidatos compitiendo en esa contienda. El presidente era escéptico de que alguien pudiera vencer a Sherrod Brown. Pero creo que lo que le mostramos en el Partido Republicano de Ohio es que, aunque durante mucho tiempo tuvimos la reputación de ser un estado púrpura o incluso azul, gracias al arduo trabajo de muchas personas, muchas de las cuales están en esta sala, creo que Ohio ahora es sólidamente republicano. Va a seguir siendo republicano por mucho tiempo. Pero tú y yo sabemos que eso no va a suceder sin mucho trabajo duro. Y quiero hablar un poco sobre lo que eso significa, porque miren, yo soy en gran medida producto de este partido político, de este Partido Republicano de Ohio. No estaría donde estoy sin él. De hecho, creo que la primera vez que conduje por la 75 y tengo mi corbata púrpura de los Midis, los Middletown Midis. Nuestro color aquí es el púrpura, la llevé en honor a los Middletown Midis. La primera vez que conduje por la I-75, estoy bastante seguro de que fue como vicepresidente, fue para venir al evento del Partido Republicano de Lima aquí hoy. Y pienso en la cantidad de veces, gracias Kit, la cantidad de veces que he subido y bajado. La Interestatal 75.
De niño, cuando trabajaba en un almacén de azulejos para llevarlos a Findlay, Ohio, o como candidato estatal que intentaba, ya sabes, presentarse y hablar ante grupos de 12 personas tratando de conseguir votos. Creo que lo grandioso del Partido Republicano de Ohio es que realmente somos fuertes de arriba a abajo. Tenemos excelentes candidatos postulándose para cargos estatales, pero también veo a muchos jóvenes aquí, muchos de los cuales se están involucrando en la política por primera vez. Y debo decirles que he tenido una vida muy bendecida en la política. El presidente siempre me molesta un poco con esto. Dice, JD, saliste de la nada, eras senador y luego de repente eras el vicepresidente de los Estados Unidos. No creo que nadie haya tenido tanto éxito en la política excepto yo. Eso es lo que siempre decía el presidente. Yo le decía, gracias, señor. Supongo que soy el segundo. Él siempre me llama el segundo político con mayor movilidad ascendente porque él fue el primero. Él pasó de no estar en la política a ser presidente de los Estados Unidos. Pero la cuestión es que no consigues que la gente se postule para cargos políticos sin cultivar el talento y las bases. Y en realidad alentando a las personas a involucrarse en todos los niveles de gobierno. Hay muchas cosas importantes en las que estamos trabajando en Washington, D.C., pero también están pasando cosas muy interesantes aquí mismo en el condado de Allen, Ohio. Hay muchas cosas importantes que están sucediendo en la legislatura estatal. Y francamente, muchos de los grandes líderes políticos del futuro van a aprender de los líderes políticos de hoy en la Cámara de Representantes de Ohio o en la capital federal en Washington, D.C. La primera vez que tuve contacto con la política fue en realidad como asistente en la Cámara de Ohio cuando era estudiante en la Universidad Estatal de Ohio. Esa fue la primera vez que estuve expuesto al sistema político estadounidense, trabajando para un gran senador estatal llamado Bob Schuller, del suroeste de Ohio. Y estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan a Bob Schuller. Era un buen tipo. La primera persona que me enseñó cómo responder a un constituyente fue Bob Schuller. La primera persona que me enseñó cómo escribir una buena carta e investigar un tema fue Bob Schuller. Y mi punto aquí es que lo que ustedes están haciendo es cultivar a las personas que van a dirigir y liderar este país en la próxima generación. Así que esta fiesta es lo que hace grande a Estados Unidos. Esta fiesta es lo que hace posible que presentemos buenos candidatos y ganemos elecciones en el futuro. Y solo quiero decir desde el fondo de mi corazón que esto se siente como un regreso a casa porque lo es, porque no estaría aquí. No sería vicepresidente de Estados Unidos sin muchas de las personas en esta sala. Y desde el fondo de mi corazón les agradezco y los quiero. Gracias. Debería retirarme mientras voy ganando, sinceramente. Debería simplemente salir por la puerta ahora. No creo que pueda hacerlo mucho mejor que eso. Pero Ayo, esa fue otra locura que pasó el 20 de enero. Hombre. Así que llamé al presidente el 18 de enero y le dije, señor, sé que la investidura es muy importante, pero seamos honestos. El vicepresidente no es lo más importante en la investidura presidencial. El presidente lo es. ¿Le parecería bien si pusiera mi mano sobre la Biblia, tomara el juramento del cargo y luego me dirigiera al sur para asistir al partido del campeonato nacional como vicepresidente de los Estados Unidos? Porque eso es muy importante. Ya saben, saltarme todos los bailes inaugurales. Usha, quien creo que todos ustedes han llegado a querer como segunda dama, está haciendo un gran trabajo y estoy orgulloso de ella. Quiero decir, sinceramente, no sé cuánto realmente quiere Usha usar tacones altos durante 9 horas ese día, de todos modos. Así que solo déjenos ir al partido del campeonato nacional. El presidente dijo, no, JD, no puedo hacer eso. Tienes que estar ahí. Pero para contarles cómo fue ese día, hacemos la investidura y es una locura. Vas de un evento a otro y llego al primer baile, que era el baile del comandante en jefe. Y porque, ya saben, todos nosotros aquí hemos ido a una boda. Un sábado durante un partido muy importante de Ohio State. Y amamos a las personas que se están casando, pero también pensamos, ¿por qué demonios tuviste que hacer tu boda durante un partido de Ohio State? Y está el tipo, ya sabes, sentado afuera del baño con su teléfono o tiene su iPad afuera.
Todos nosotros, sin excepción, hemos estado en una boda así. Todos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, yo era ese tipo porque todos mis amigos decían, ya sabes, estamos orgullosos de que te hayas convertido en vicepresidente. Pero ¿podemos largarnos de aquí y ver el partido de Ohio State? Así que lo que hicimos fue alquilar una sala de conferencias donde hacían el baile de los comandantes en jefe. Y de hecho teníamos barra libre. Lo convertimos en una gran fiesta y pusimos el partido de Ohio State. Así que entré ahí, ¿verdad? Como por 20 minutos. Fueron los únicos 20 minutos que realmente tuve para mí. Y ya sabes, estuve con mis amigos y vimos a Ohio State. Y si recuerdas ese partido, Ohio State tomó una ventaja enorme al principio sobre Notre Dame, ¿cierto? El inicio del partido fue muy, muy bueno. Así que empecé a relajarme un poco. Es como, Dios mío, acabo de ser investido vicepresidente y los Buckeyes van al campeonato nacional, todo en el mismo día. Este es el mejor día de mi vida, ¿verdad? No se va a poner mucho mejor que esto. Y luego, ya sabes, fuimos a un par de bailes y creo que fue después del segundo baile, antes del tercero, yo estaba viendo la televisión y Notre Dame empezó a acercarse un poco. Si todos vieron ese partido, recuerden, Notre Dame empezó a acercarse un poco. Y entonces pensé, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde al tercer baile y me voy a quedar aquí viendo este partido. Porque si Ohio State pierde, me voy a odiar para siempre por no haberme quedado aquí animando al equipo en estos últimos momentos. Por supuesto, todo salió bien, Ohio State ganó. Vinieron a la Casa Blanca, no sé si lo vieron, rompí el maldito trofeo cuando vinieron a la Casa Blanca. Eso fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. Yo esperaba que, no vimos eso. No lo vimos, JD. No, todos ustedes se están riendo. Todos lo vieron. Pero el punto es que fue una manera increíble de conectar al gran estado Buckeye de Ohio y lo que estaba sucediendo. Porque sin este estado, y en particular sin el Partido Republicano de este estado, Donald Trump no habría sido presidente la primera vez. Y ciertamente no tendríamos la gran mayoría estatal que ahora tenemos para la segunda administración. Y el presidente, como todos ustedes saben, en realidad tiene un profundo afecto por el estado de Ohio. Porque él fue la persona que realmente convirtió a Ohio de un estado púrpura a un estado rojo. Quiero decir, todos ustedes recuerdan esto. Quiero decir, ¿dónde está Bob? ¿Está Bob Paluchik por ahí? Ahí está Bob Paluchik. Un aplauso para Bob Paluchik. Pero en aquel entonces existía esta idea de que todas las encuestas, incluso, ¿verdad, Bob? Al menos todas las encuestas públicas decían que el presidente iba a perder Ohio y luego ganó Ohio por 8 puntos y por supuesto lo ganó por un margen mucho mayor la segunda y tercera vez. Pero él reconoce que lo que representa este estado son estadounidenses trabajadores y patriotas. De que se sienten abandonados por el Partido Demócrata y ahora el Partido Republicano es el hogar para las personas que trabajan duro, que siguen las reglas, que quieren vivir en comunidades seguras y que solo desean un gobierno que vele por sus intereses y por los de nadie más. De eso se trata, en última instancia, este partido. Porque cuando veo que el crecimiento salarial es el más alto para la gente trabajadora en 60 años, para la clase media, el mayor crecimiento salarial en este país en 60 años. Cuando veo que esos números de inflación siguen por debajo de lo esperado mes tras mes, esas son estadísticas y cifras que celebramos. Pero lo que recuerdo es a una mujer que conocí durante la campaña, y sé que me van a odiar, pero en realidad ella era de Michigan. No lo tomen en su contra, era una mujer muy dulce, que me contó que estaba renunciando a algunas cosas esenciales porque estaba criando a sus nietos, y sé que muchos de ustedes probablemente también están muy involucrados en la vida de sus nietos. Ella era una de esas abuelas cuya hija había perdido la vida por una sobredosis de fentanilo. Una sobredosis de fentanilo que, por supuesto, llegó por el veneno de fentanilo traído por los cárteles de la droga mexicanos. Y ella hablaba de las formas en que, ya sabes, normalmente nos gustaría tener carne molida, pero vamos a reducir el consumo de carne molida y simplemente, ya sabes, no pasar sin eso esta semana. Ya sabes, me gusta prepararles huevos, pero vamos a hacerles pan tostado porque los huevos están un poco caros. Y ella me explicó todas las formas en que, debido a que estaba cuidando a niños que no había anticipado y porque los precios de los comestibles estaban subiendo tanto bajo la administración Biden, estaba teniendo dificultades económicas como nunca antes en su vida.
Y pensé en el hilo común que conectaba el sufrimiento de esta mujer con el liderazgo político en Washington, D.C. En primer lugar, ¿por qué su hija se había ido en primer lugar? Porque nuestro liderazgo decidió que íbamos a permitir que los cárteles mexicanos de la droga trajeran este veneno a nuestro país en primer lugar. Esa fue la primera manera en que nuestro liderazgo le falló. La segunda manera en que nuestro liderazgo le falló fue con políticas económicas que hicieron que todo fuera tan caro que tuvo que dejar de comprar huevos y decidió que sus nietos solo comerían pan tostado. La tercera manera en que este país le falló fue porque el sistema educativo, donde ella solo quería enviar a sus nietos para que aprendieran a leer, escribir y matemáticas, le aterraba que se estuvieran quedando atrás, que si acaso estuvieran aprendiendo propaganda de activistas políticos en lugar de lo básico que les ayudaría a salir adelante en la vida y eventualmente tener una buena carrera para poder mantenerse por sí mismos. En cada paso del camino, la administración anterior le había fallado a esta mujer y yo podía verlo en sus ojos, el sueño americano, esa idea de que la próxima generación estará mejor que la anterior. Ella estaba perdiendo la fe en ese sueño americano. Ahora, no he hablado con esa mujer desde que fuimos elegidos. No he hablado con esa mujer desde la parada de campaña donde la conocí, probablemente hace 7 u 8 meses. Pero cuando veo que los precios de la energía son más bajos, cuando veo que la inmigración ilegal ha disminuido, cuando veo que la sobredosis de fentanilo han bajado, cuando veo que bajo el liderazgo del presidente estamos arrestando a miembros de cárteles de la droga mexicanos en cifras récord. Lo que veo es un partido republicano de Ohio y un partido republicano nacional que están luchando con éxito por el sueño americano. Así que lo que les pediría a todos ustedes, cuando salgan y toquen puertas, cuando hagan llamadas telefónicas, cuando contribuyan con el dinero que tanto les cuesta ganar a los candidatos políticos, cuando ustedes mismos se postulen, porque sé que no siempre es fácil ser candidato político, confía en mí. En Washington, D.C. tienen esta cosa donde creo que significa somos el número 1 en Washington, D.C. Pero todas las personas de cabello rosado hacen este gesto. Y yo pienso, bueno, eso significa que somos el número 1, ¿verdad? Yo elijo interpretar ese símbolo así en Washington, pero bromas aparte. Bromas aparte, ya saben, a veces este trabajo de la política es inspirador y a veces es un trabajo duro. Y uno toma lo bueno, el trabajo inspirador junto con el trabajo duro. Pero quiero que recuerden que lo que estamos tratando de hacer es crear el tipo de país donde los nietos de esa mujer puedan crecer e ir a una escuela segura donde reciban una buena educación. Estamos tratando de crear el tipo de economía donde esos nietos, si trabajan duro y siguen las reglas, puedan mantener a su familia con un empleo digno y bien remunerado. Estamos tratando de crear el tipo de país donde esa mujer sepa que sus líderes se preocupan más por ella y su familia que por los cárteles de la droga mexicanos. Estamos tratando de crear un país donde el sueño americano esté vivo. Hemos tenido un buen comienzo. Gracias por todo lo que han hecho. Que Dios los bendiga. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.